Agradecemos al Centro Cultural de España en La Paz por el espacio que nos brinda año a año para realizar estas conversaciones. Y yo, Mariana Ruiz, como representante de la academia, agradezco su presencia. En este momento voy a ceder la palabra a Carolina Lureiro para que presente a Miguel Tanco, con quien tenemos el gusto de iniciar esta conversación. Súper. Gracias, Mariana. Gracias a todos los presentes. Y bueno, paso a presentar brevemente, muy brevemente, a Miguel. Miguel Tanco nació en Extremadura, España, y es autor e ilustrador de libros para niños. Miguel imparte clases de ilustración y organiza talleres creativos para niños ilustradores por toda Europa. Ha publicado más de 40 libros infantiles, entre los que se destacan la trilogía Yo y tú, Le Farfeliu, Cuenta conmigo y Mi mejor amigo. Miguel Tanco ha recibido numerosos premios, entre los que se incluye el libro de Bolonia 2010-2012, 9 de la revista 3x3 de Ilustración Contemporánea 2014, Ilustradores de Los Ángeles West 51-55, y la edición AOI de Ilustración 2016 y la Bienarte 2000. Muchas gracias, Miguel, por este tiempo, por estar presente en este evento que es tan importante. Muchas gracias por invitarme, sobre todo yo tengo contacto en la materia, simplemente una gran necesidad profunda de los símbolos, de lo que significa. Voy a contar un poco por qué comencé a investigar y a leer mucho sobre ello. Bueno, yo soy sobre todo ilustrador, estoy escribiendo en los últimos años, he empezado a escribir, los últimos 10, 12 años empecé a escribir, pero yo soy básicamente un ilustrador. Entonces yo creo que la aproximación del ilustrador a los símbolos eh, es un poco diferente de la del escritor. Es decir, yo me empecé a interesar por los símbolos cuando empecé a escribir, porque yo creo que el ilustrador está un poco más cercano a la simbología desde el punto de vista de abstracción. Es decir, inconscientemente el ilustrador yo creo que está mucho más cerca de esa simbología que nace del inconsciente colectivo, ¿no? Entonces el escritor, en mi opinión, en mi experiencia también, necesita más elaborar las cosas, cuando el ilustrador no tiene que justificar nada. ¿De acuerdo? Leo Leoni, que era un importante ilustrador italiano, decía que él se despertaba con ganas de dibujar un cocodrilo, ¿no? Eso muestra un poco el ímpetu del ilustrador. Es decir, no sabemos de dónde nace, no lo filosofamos y se queda ahí. Sin embargo, empezando a escribir los libros, sí que sentí esa necesidad profunda de descubrir los símbolos. Y a mí se me abrió un mundo increíble que yo no sabía que estaba ahí. Yo creo que los ilustradores no lo saben en general que está ahí. Les quiero hacer unas preguntas después, pero voy a seguir con mi exposición. Creo que los ilustradores no saben exactamente qué está ahí. Los escritores son más conscientes. Entonces, abriendo esas puertas, yo descubrí un mundo leyendo a Bettelheim, leyendo a Marine Warner, a Zipes, gente que ha estudiado y que son libros que ahora no están en boga, es decir, no están tan reconocidos. Sí lo estaban en los años 60 y hay mucho material escrito, pero es sobre todo antiguo. Yo estudiando esos símbolos sí que lo veo más claro ahora, es decir, veo, por ejemplo, que los arquetipos que se usan en los cuentos, que se siguen usando seguramente inconscientemente, tienen una dirección concreta. Es decir, los autores no somos conscientes de que a veces usamos esos arquetipos, esos, escucho el centro. A veces usamos esos arquetipos, pero lo usamos de un modo determinado.
Entonces, yo creo que ha habido tres cambios fundamentales y quería comentarlo con Adolfo y con Rosario. No sé si lo pueden confirmar, si me pueden rebatir. Yo he encontrado tres cambios fundamentales en un cambio de paradigma de los cuentos. El primero es el cambio de héroe a víctima. Es decir, mm, yo creo que a partir de los años 60 se empezó una exploración interna en aquello que era una exploración externa. Claro. Es decir, lo que es el héroe de los cuentos se está transformando en víctima de los cuentos. Es decir, el conflicto que normalmente era externo, ahora es un conflicto interno. Y ese conflicto interno no se soluciona con la transformación, que es otro cambio de paradigmas. No se soluciona con la transformación, se soluciona con un cambio en lo que hay alrededor. ¿De acuerdo? Ese cambio de conflicto, para mí, tiene un gran problema. Tiene un gran problema con respecto a los niños, porque el no transformar a los niños, decirle a los niños que están bien como están, que no necesitan ser transformados, estamos indicando que no hay lugar para el crecimiento. Otro, el tercer cambio de paradigma para mí era la eliminación de muchos arquetipos. Es decir, hemos tenido demasiado miedo, yo creo, los autores, no sé en vuestro caso, yo lo digo por mí, demasiado miedo los autores a ciertos arquetipos. Es decir, usamos arquetipos, una parte positiva, por ejemplo, la naturaleza, pero no usamos el arquetipo de la parte negativa de la naturaleza. Es decir, eh, estamos queriendo circunnavegar los arquetipos para evitar preguntas que los niños se hacen, preguntas fundamentales, preguntas que son difíciles también, ¿no? Preguntas relacionadas con la muerte, preguntas relacionadas con qué sucede si me quedo solo, qué sucede. Es decir, estamos tratando de cuidar tanto nuestro lenguaje que yo encuentro que escribiendo libros es muy difícil debido no diría la política, pero debido al clima social, es muy difícil transmitir ciertos arquetipos que son fundamentales. Eh, no me quiero alargar demasiado en esto, quería contarles una, un- una pequeña anécdota o como yo empiezo mis clases con los ilustradores. Porque yo primero les cuento el cuento de Jack y las habichuelas. Y para mí es importante este cuento porque le hago que los ilustradores se metan en la piel de los arquetipos de Jack y las habichuelas. Y yo les digo lo siguiente. Ustedes como artistas, al igual que Jack, reciben unas semillas mágicas, unas habichuelas mágicas, que nadie cree que sean habichuelas mágicas, nadie cree que son mágicas. Solamente ustedes deben creer en ello. Yo les digo esto porque es importante en los cuentos probar la piel de los personajes. Y para probar la piel de los personajes, el cuento eh, tiene que establecer símbolos fuertes, símbolos que sean reconocibles. Este cuento es reconocible en los ilustradores, pero puede ser reconocible en cualquier ámbito. Entonces yo le digo, ustedes reciben estas semillas mágicas y las tienen que plantar. Las tienen que plantar aunque nadie crea en ellos. Ni su madre cree en ellos, ni su familia cree en ellos. Pero usted tiene que creer en esa semilla. Pero ahí no termina la cosa. Ustedes tienen que plantarlas y después tienen que trepar. Tienen que ir trepando. Y tienen que trabajar en su trabajo, tienen que trepar por la planta hasta llegar arriba. Y cuando se llega arriba, lo que hay no es el vergel, no hay una recompensa, hay un desierto, que es lo que se encuentra Jack. Jack se encuentra el desierto. Después atraviesa el desierto y después tiene que
luchar contra los gigantes. Y si le va bien a Jack, ustedes recibirán primero el oro, después la gallina del huevo de oro o la oca del huevo de oro y después el arpa. Es decir, recibirán algo que ustedes puedan mostrar a su familia, algo que les pueda servir de un modo, de un modo útil a ustedes. Después descubrirán la segunda cosa, que es lo que da lo útil, es decir, la gallina de los huevos de oro, la oca de los huevos de oro da algo que es, ustedes descubren cómo hacerlo, y el tercero es el arpa que toca sola, que significa que ustedes han descubierto el ritmo de la vida, el sentido de la vida, de dónde nace todo. ¿De acuerdo? Entonces, estos cuentos que tienen una simbología tan fuerte, que tienen una profundidad, pero que esa profundidad va medida en cada individuo. Yo lo relaciono con el artista, pero naturalmente cuando un niño lee esto, lo relaciona con su vida, lo relaciona con lo que él vive. ¿De acuerdo? Entonces, para mí estos cuentos, este cambio de paradigma que se ha dado a los cuentos, yo tengo el problema de que estamos perdiendo, tengo la sensación de que estamos perdiendo demasiadas cosas. O hay algo, o si no estamos perdiendo, no sabemos trasladar los arquetipos modernos. Es decir, nosotros, por ejemplo, los autores o los ilustradores también, decidimos no hacer libros sobre reyes, por ejemplo, sobre un rey bueno, un rey malo, lo que sea, porque no nos gustan los reyes, ¿no? Entonces, eso es más un deseo que una necesidad. Pero ese rey que nosotros eliminamos, nosotros no hemos encontrado el arquetipo que sustituya al rey. Es decir, todos somos reyes de nuestro reino. Todos tenemos personalidades a las que reinar. O todos somos príncipes, todos somos privilegiados en algo que recibimos y que no nos merecemos seguramente. La sustitución de ese arquetipo, yo creo que hacemos mal en eliminarla si antes no hemos encontrado la sustitución adecuada. Contaba una cosa Marine Warner, y perdone si me alargo cuando eh, termine el tiempo, por favor, que alguien me avise porque no lo cuento. Contaba Marine Warner una cosa muy interesante sobre la madrastra. Ella decía que el arquetipo de madrastra, que naturalmente existe en la vida real y existe en los cuentos, eh, hoy en día no tiene ningún sentido. Es decir, no tiene sentido porque en la época en que nació, contaba Marine Warner que muchas mujeres morían de parto y por lo tanto los maridos se casaban de nuevo. Las relaciones entre la nueva mujer y los niños a veces no eran del todo ideales. En el día de hoy, diría que es el contrario, ¿no? Las madres que adoptan son, no diría que están más preparadas, pero sí que están igual de preparadas y quieren más a sus hijos adoptivos que como si fueran suyos, naturalmente. Entonces, ese arquetipo, ese símbolo, sí que habría que buscar el sustituto. Es decir, el significado se mantiene porque no significa que una madre mala no exista. Significa que el símbolo que hemos usado por muchísimos años para ese cuento tiene que cambiar visualmente, tiene que cambiar simbólicamente, pero no lo tenemos que eliminar, porque a veces cuando algo no nos gusta, por ejemplo, hay mucha polémica con los cuentos, sobre todo los cuentos que hace Disney, ¿no? Cuando algo no gusta, se elimina, pero sin contar em, que esa eliminación tiene unas consecuencias, es decir, estamos eliminando lo que significa o estamos eliminando su símbolo porque no nos gusta.
porque son dos cosas diferentes. Si lo estamos eliminando por algo que no nos gusta, ¿por qué lo sustituimos? ¿Por qué lo estamos sustituyendo? Porque si no lo encontramos, es difícil contar o hablar sobre un tema determinado. Estas son mis preocupaciones en los cuentos y las preocupaciones que yo tengo también cuando escribo. Y están muy relacionados con los cuentos. Y como comentaba al principio, lo que a mí me preocupa es esa transformación que estamos haciendo eh, de los símbolos. Y cuando yo hablo de símbolos, hablo sobre todo de arquetipos, hablo de ese lenguaje secundario, ¿no? Que decía Tolkien. Bueno, le quería comentar algo también. eh, bueno, para mí es importante los arquetipos y los símbolos porque le dan a los niños, les proporcionan un viaje interior a través de sus identidades. Es decir, algo que también estamos olvidando. Los niños necesitan experimentar, en mi opinión, con las diferentes identidades de los. Y para experimentar eso, necesitamos experimentar con todas las identidades, no solamente las que nos gustan, no solamente los deseos adultos. Esa es otra cuestión. Al tener, mm, al tener la literatura tan adultizada, y perdónenme la palabra, es decir, al haber tan pocos niños también, y al tener los niños tantísima influencia de los adultos, estamos olvidando un poco el universo infantil, en mi opinión. Estamos convirtiendo cuentos en deseos, es decir, esos deseos adultos, y yo soy el primero, que digo, mía culpa, de hacer algunos libros demasiado adultos, demasiado idealizando o deseando cosas para los niños y evitando hablarles de cosas más cercanas a ellos, de preguntas que son necesarias. Eso lo comentaba, yo creo, bien Maurice Sindak, ¿no? Y cuando encontraba a los niños, lo veía el otro día en una entrevista, ellos le decían, ¿qué pasa si mi padre muere? ¿Y qué pasa si yo me quedo solo? ¿Y si no tenemos dinero para vivir? Porque en sus cuentos sí que los niños sí que reconocían ese tipo de historias, ese tipo de preguntas que muchos autores o no tenemos el coraje o no tenemos la gallardía de hacer, o los padres no tienen tampoco el coraje de proponer. Naturalmente es un asunto muy complejo y no quiero generalizar porque hay magníficos libros, naturalmente, y como comentaba al principio, al estar tan fragmentados los libros, es también difícil la selección para los padres, que yo creo que es otro escollo, ya que los que eligen los libros son sobre todo los padres y no los niños. Eh, bueno, no sé cómo estoy de tiempo, pero sí que me Puedes, gustaría. si gustas, podemos cerrar unos 5 minutitos. Vale, 2 minutos estoy. No, quería cerrar solamente que en mi opinión tenemos que tener más coraje con los libros, con la literatura y con los símbolos. Es decir, hemos vivido una época, yo creo, unos 10 o 15 años, quizás 10 años de cosas demasiado correctas, no políticamente, tanto políticamente como socialmente. Y yo creo que los autores y todo el proceso del libro, no solamente autores, sino padres, bibliotecarios, entidades como las suyas, tenemos que intentar hablar un poco más a los niños de cosas más interesantes. Yo sé que esto, por ejemplo, para Adolfo y para Osama, es más sencillo porque ellos le hablan a un público un poquito más,
un poquito más juvenil, un poco más alto, ¿no? En mi caso, que son 6, 11 años, aunque, aunque protejamos a ellos de cosas que pensamos que le pueden hacer daño, esos pensamientos los niños los tienen. Es inútil que nosotros escondamos esos, esos símbolos, esos arquetipos, esas ideas que pensamos que le pueden hacer daño. Lo que tenemos que hacer es intentar abordarlo de un modo moderno. No estoy diciendo que copiemos los cuentos de hadas, pero sí que valoremos los símbolos y los arquetipos, cómo pueden ser transformados. Yo ya les digo que este es mi obsesión, cómo cambian, y sé que no es sencillo, lo comento seguramente para interrogarme a mí mismo sobre todo. Y nada, bueno, les agradezco que me hayan escuchado y perdonen si he divagado un poco, pero tenía demasiadas cosas que contar. Muchísimas gracias, Miguel. Vamos guardando algunas preguntas y algunas interrogantes. Creo que estamos de acuerdo con esto que dices de la adultización de la literatura y de los deseos que dejan atrás los arquetipos, ¿no? Estamos proyectando algo que tal vez no le hace bien a los niños. Hola Andrea, ¿aquí? Bueno, no, allá. Disculpen, Ya, pues, vamos ya a me ves. cerrar un... ¿Todo bien? ¿Cómo se está yendo? Bien, sí, sí, perdón. bien, bien. Qué bueno. Acostado. Voy a hacer ahora la presentación de Adolfo, está a cargo de Verónica, así que nuestro siguiente ponente, por favor, Verónica. Claro que sí. Muchas gracias, Mariana. Gracias, Miguel, por tu ponencia. Me ha encantado, da para mucha reflexión. Tenemos que ponernos las pilas con tus preguntas. Adolfo, bueno, Adolfo, para mí es un honor el presentarte. Adolfo es un amigo nuestro de la academia y hace mucho tiempo que nos ayuda, da a conocer a la academia. En fin, es él con su generosidad a través de su página y de su persona siempre nos está apoyando y le tenemos un agradecimiento muy especial a Adolfo. Bueno, él nació en Veracruz en 1983, es periodista, escritor, investigador y mediador de lectura. Máster en libros y literatura infantil por la Universidad Autónoma de Barcelona, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Ha publicado libros, ya muchos libros, que han recibido reconocimientos, varios reconocimientos, como el Premio Nacional de Bellas Artes de Cuento Infantil, Juan de la Cabada, los mejores del Banco del Libro de Venezuela, The White Ravens, el Premio Fundación Cuatro Gatos, el Premio Bologna Ragazzi y los mejores libros infantiles de la Biblioteca Pública de Nueva York y se han traducido a muchos idiomas, como ser el maya, el catalán, italiano, alemán, coreano. En el 2024 obtuvo la beca Estancia Literaria Octavio Paz para ensayo de literatura infantil y juvenil del Colegio de San Ildefonso, IBI México, y el premio Mérito V en la promoción de la lectura de la Universidad Veracruzana. Desde hace más de 10 años mantiene un blog de periodismo especializado en literatura infantil y juvenil que todos conocemos, que es Linternas y Bosques. Además, él ha sido profesor en muchos talleres, ha participado como ponente en muchos seminarios y realmente Adolfo es un referente en cuanto a literatura infantil y juvenil y de verdad que es un honor el tenerlo aquí hablando de este tema. Así que Adolfo, te escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Qué presentación tan generosa. Estoy muy emocionado de estar aquí, de verlas juntas en un Zoom a tantas escritoras. Digo, las personas que están siguiendo la transmisión no lo ven, pero aquí detrás de cámaras en el Zoom están grandes personalidades de la literatura infantil y juvenil en Bolivia y en toda nuestra región iberoamericana, que afortunadamente, y recordando a Luis Cabrera, del que hablábamos hace poquito antes de entrar, las conocí en un Silelija aquí, algunas de ustedes, a través de Luis, también como puente con Verónica, luego me hicieron llevar algunos de sus libros y yo agradecí mucho eso porque
realmente no conocía mucho la literatura infantil que se está escribiendo ahora en Bolivia. Conocía el trabajo de Óscar Alfaro, por supuesto, que es pues un referente en toda nuestra región también, como uno de los fundadores, pioneros de la literatura infantil eh, este, latinoamericana, pero ha sido un gusto ir conociendo y viendo también las afinidades que nos reúnen alrededor de lo simbólico, ¿no? Precisamente, que tanto me interesa a mí como desde Bolivia, escritoras como ustedes que están aquí reunidas, que la gente no ve, pero está aquí Liliana de la Quintana, Isabel Mesa, Rosalba, por supuesto, que ya va a participar, Carolina Loureiro, Mariana Ruiz, eh, Marcel, en fin, todas las que he podido leer, he visto también con mucho interés cómo integran lo simbólico y para mí es una oportunidad muy valiosa poder conversar con ustedes y a partir también de la invitación a este seminario que agradezco mucho me hayan convocado y tejiendo con lo que ya dejó dicho Miguel, que como decías, Mariana y también Verónica, da para conversar mucho y voy a tratar de retomar un par de cositas ahora brevemente porque uno de mis problemas es que me gusta mucho platicar, entonces me puedo quedar aquí platicando y hay un par de cosas que igual quiero compartirles que están muy en sintonía entre la creación y la investigación, es decir, entre pensar nuestra labor, como lo hizo Miguel al exponer su preocupación sobre el cambio de paradigma en los cuentos y la permanencia o no de los arquetipos. Em, bueno, muy en sintonía con eso, ¿no? Con esa manera de pensar el acto creativo, porque como investigadores también nos interesa la creación, ¿no? Y pensar la creación y la investigación de la mano. Antes de empezar como con algunas notas, quisiera sí conversar porque me quedé picado con las cosas que dijo Miguel sobre el inconsciente, ¿no? Tomé aquí notas y ese ímpetu de dónde nace, ¿no? Si el ilustrador amanece con una imagen y empieza a dibujar sin reflexionar hacia dónde lo lleva. Bueno, esto es un procedimiento que también nos pasa a los escritores y a las escritoras y que a lo mejor a ti también te ha pasado a algunos personajes. Y en un momento voy a leerles un cuento de Marina Colasanti que está inédito en español y que traduje para una antología y que revisé para leer especialmente ahora con ustedes. Pero Marina, creo que es un caso muy interesante porque ella estudia Bellas Artes, es decir, pues también era pintora, grabadora, ilustraba muchos de sus cuentos de hadas y escribía gran variedad de géneros literarios, pero cuando escribía cuentos de hadas, ella decía que no se dejaba llevar por la razón, que había algo más, eso que tú llamas justo inconsciente. Ella también hablaba de una especie de misterio, ¿no? Y bromeaba con que no es que fuera espiritista, pero sí decía que se dejaba llevar, que no razonaba el argumento, pero, y tú también lo mencionaste, Miguel, sí razonaba mucho el lenguaje. Es decir, se dejaba llevar, pero y ya luego el pensamiento venía a cómo lo cuento, ¿no? Que tú decías también en el miedo a los arquetipos como una de las cosas que identificaste en los cambios del paradigma, cuidar el lenguaje, pero tú lo decías en el sentido también de la autocensura, ¿no? Lo entiendo, pero en el trabajo del día a día del escritor y de la escritora y de la persona, el artista que dibuja, cuidar ese cómo tiene que ver también con pensar el lenguaje. Y, y Marina es un caso interesante porque ella siguió escribiendo cuentos de hadas como si hubieran escrito, hubiesen sido escritos hace 200 años. Es muy interesante ver su tono. Y creo que la preocupación que nos externó Miguel sobre cómo se han vuelto, muchas veces los arquetipos se han diluido porque se le da profundidad psicológica al villano y entonces el villano no es tan malo, sino que le hicieron cosas. Y entonces se pierden muchos de estos arquetipos que también habría que diferenciar entre arquetipo y estereotipo, ¿no? Pero en fin, se pierden muchos arquetipos, y incluido el del rey que decía Miguel. Y Marina en sus cuentos los conserva y se nota también en su literatura que no está preocupada por ser políticamente correcta, pero que sí está escribiendo desde un lugar otro que ella sí reivindicaba, que era el de una mujer escribiendo cuentos de hadas, que siempre históricamente, decía Marina, los cuentos populares habían sido contados por mujeres que conocían el valor del símbolo
y luego escritos por hombres que también pasaban un filtro que es el que ha sido también muy criticado y pensaba también en Rosalba, que es especialista en psicoanálisis y demás, que tendrá mucho que decir sobre el símbolo y me va a interesar también escuchar su opinión, pero más allá del psicoanálisis de los cuentos de hadas, como decía Bruno Bettelheim, Marina lo que de alguna manera estaba pensando también cuando seguía escribiendo estos personajes con en la actualidad como como lo hacía no, lo habían hecho tantas otras contadoras, pero desde un lugar sí femenino, estaba reivindicando ese contar, pero respetando también arquetipos y extendiéndolos. Lo que es muy interesante es esa sensibilidad en la que el arquetipo muestra lo rico que es, porque quizá tu preocupación, Miguel, también tiene que ver con el desgaste de ciertos arquetipos, pero si uno va pues, a las clasificaciones de los narratólogos y toda esta gente que se ha puesto a estudiar los arquetipos, te das cuenta que hay una gran diversidad, hay muchos personajes, muchos arquetipos distintos y quizá lo que ha pasado con mucha de la literatura o del cuento de hadas es que colectivamente se asocia a un solo arquetipo y ese es el que se desgasta, pero cuando uno va a indagar a esa voz primigenia del principio de los cuentos, la puede mirar de una manera crítica y conservar algo de lo que pasa ahí. Pero bueno, creo que creo que sería mejor ejemplificar lo que estoy tratando de contar con la lectura de este cuento, porque ahí se ve cómo brilla el símbolo y también el tema que trajo a la mesa Miguel, que me parece muy interesante, sobre el destinatario de estos cuentos y cómo muchas veces en el universo actual de la literatura infantil para niños y niñas, sí, menores de 10, digamos, se censura mucho lo que pasa en los cuentos de hadas. Y en mi experiencia, si da tiempo, igual voy a compartirles un par de cuestiones sobre mi trabajo con la relectura que yo he hecho de los cuentos de hadas y de la tradición oral y de los imaginarios originarios en México. He dirigido y leído mis cuentos a niños muy chiquitos que como tú mismo defendías, hay una necesidad de ese arquetipo y de lo simbólico y que no se asustan, que los que se asustan son los adultos que creen que eso no es adecuado, ¿no? Algo que tú también tocaste. Bueno, voy a leerles el anunciado cuento con mucha emoción porque, bueno, creo que no, públicamente nunca se ha hablado de los últimos dos cuentarios que publicó Marina, solo en portugués, por alguna razón y quizá por algunas de las claves que dio Miguel, se dejaron de publicar los libros de cuentos de hadas de Marina y circulan muy poco, en México por lo menos. Y estos últimos dos cuentarios maravillosos, como le gustaba decirle a ella, de cuento maravilloso, se publicaron en 2015, 2017 y no se tradujeron al castellano y quedaron así como olvidados. Ahora, bueno, con la triste muerte de Marina, quizá haya, esperemos, algunos estamos impulsándolo, una recuperación. Pero entonces, el último cuento del último libro de cuentos de hadas que publicó Marina se llama Lo que no está a la vista. Y ya van a ver también que me parece un cierre perfecto a una vida dedicada a los cuentos de hadas de una forma en la que todavía nos recuerda con mucha claridad en el símbolo eh, lo relevante que puede ser para todos nosotros leer cuentos de hadas hoy. Se llama entonces Lo que no está a la vista. Es un cuento breve y allá voy. No había mucha luz en la habitación cuando el niño nació. Las persianas estaban cerradas para evitar el calor. Solo más tarde, al amamantarlo, la madre notó aquello que había confundido con una mancha en medio de la frente de su hijo. No era una mancha, era un ojo más que ahora, entre los dos, la observaba atento. Siempre fue así. Aquel ojo central, de iris tan oscuro como las pestañas, parecía siempre más interesado, más despierto que los otros. Parpadeaba poco, poco dormía, y casi sin moverse, alcanzaba a ver cosas que escapaban a los demás. Tal vez gracias a esa visión tan amplia, desde temprano, el niño comenzó a dibujar. Al principio nadie le prestó atención,
Un niño que garabatea en las piedras con pedazos de carbón es algo común. Primero dibujó el árbol que crecía detrás de la casa. Ni su madre se sorprendió. Luego dibujó el pájaro que se posaba en él, y la madre se secó las manos en el delantal para mirar. Al día siguiente dibujó al gato, y en la mirada del gato se veía claro que saltaría para atrapar al pájaro. Al otro día, el gato saltó. Él dibujó el salto. Ese niño dibuja demasiado bien, dijeron todos. Y no le dieron papel, porque no había papel en aquella aldea, pero le dieron paños claros, mejores que piedras, y eligieron para él las ramas de carbón más finas de las hogueras. El niño también dibujó las ovejas que su padre llevaba a las pasturas, dibujó las serpientes que enroscadas en sus madrigueras codiciaban a las ovejas, y poco después dibujó al padre. ¡Qué retrato tan sorprendente! Casi habla, dijeron todos. Era verdad, el retrato no hablaba, pero era como si lo hiciera, porque su mirada contaba la soledad de los pastos de alta montaña, la aspereza de la vida y el miedo a lo que en la aldea llamaban lobos, que era la oscuridad de lo desconocido. El paño con el retrato del padre pasó de mano en mano, y el carpintero, el leñador, el herrero y el boticario también quisieron ser retratados. Posaron inmóviles durante largos minutos, sin que el niño lo hubiera pedido. Él los observaba, a veces levantando el rostro, a veces bajándolo sobre la tela, pero aquel ojo suyo, oscuro y brillante, parecía siempre enfocar algún punto más allá, alguna secreta transparencia que le permitía sumergirse en las profundidades de los modelos. Solo parpadeaba al final, cuando el joven artista sacudía la cabeza y sonreía, como queriendo desprenderse de algo ajeno que había visto. Ya era un muchacho y su fama de retratista recorría el país cuando el rey lo mandó a llamar. Fue a pie. En el camino dejó dibujado tras de sí, sobre una piedra, un escorpión. Su Majestad desea ser retratado, se le dijo al llegar, y el retrato de su rostro real debe ser grande y nobilísimo, para que así sea recordado por las generaciones futuras. Nada de sus modestos paños para tan elevado trabajo. Las mujeres de la corte ya habían tejido la tela que usaría, y tintas traídas de China, pinceles de pelo de Marta y colores molidos de piedras preciosas fueron puestos a su disposición. Su Majestad posó breves minutos, sin intentar siquiera quedarse quieto. Solicitado por sus secretarios, se movía en su trono, dejaba y recuperaba el cetro, firmaba documentos, todo acompañaba, sereno, firmaba documentos, daba órdenes breves. El ojo central del artista, todo acompañaba, sereno y firme, como si observara un risco. Al cabo de algunos días, el muchacho sacudió la cabeza y parpadeó repetidas veces. El retrato estaba listo. Llevaron el caballete con el lienzo a la sala del trono. El rey se acercó a mirar, pero lo que vio era, en todo, distinto a lo que quería ver. El rostro que lo encaraba con la fuerza vital de una imagen de espejo revelaba a traición, amargura en la boca y dureza en la mirada. Nada noble emanaba de aquella figura, pese a la corona. Había pedido un retrato y le entregaban la imagen de un hombre consumido por la inseguridad y la ferocidad, un hombre que parecía decirle, yo soy tú. Allí estaba alguien a quien las generaciones futuras procurarían olvidar. Antes de alejarse 3 pasos, el rey ya había dado sus órdenes, que se destruyera el retrato y que se cosiera el tercer párpado en la frente del muchacho, cerrando para siempre aquel ojo misterioso, capaz de ver lo que no estaba a la vista. Cuando el muchacho pasó por el camino de regreso, el escorpión aún no había sido borrado por la lluvia. No tardó mucho en cicatrizar la costura, dejando solo la marca de una media luna. El muchacho no estaba ciego. Como todos, tenía 2 ojos, y como todos, observaba con ellos. Pero dibujar ya no quiso. Durante un tiempo no hizo más que acompañar a su padre con sus ovejas a los altos pastizales. Se quedaba quieto,
mirando las laderas y el valle como si estuviera viendo otras cosas. Hasta que, un día, sacudió la cabeza y sonrió ampliamente. Su ojo, ahora vuelto hacia adentro, volvía a ver aquello que parecía no existir. Y el muchacho comenzó a contar historias. Bueno, el símbolo. O sea, el símbolo. Marina Colasanti. Grande Marina. Bueno, pues aquí se puede ver tantas cosas, o sea, este cuento da para conversar tantas cosas de las que ya le preocupaban a Miguel, de las que nos convocan en este seminario con la invitación que nos hicieron. Y de las muchas cosas que podemos platicar, como por ejemplo, cómo todo un pueblo, cuando descubre que el niño tiene facilidad y gusto por dibujar, le da los materiales, ¿no? Las herramientas, procura que dibuje. Eso es un momento de una comunidad que a mí me gusta mucho, ¿no? Es como lo que hacemos y lo que queremos nosotras aquí reunidos, lo que pasa en muchos de los cuentos cuando vemos que hay una voz que hace eco en ese deseo. Y en el otro lado, pues el rey, ¿no? Que el arquetipo del rey sí que sigue estando muy vigente, aunque no nos gusten los reyes, decía Miguel, pues sí, pero necesitamos leer de reyes porque además ahora el mundo enfrenta una nueva gran monarquía con un montón de reyes varones de norte a sur, de este a oeste, que se comportan realmente como dictadores, como reyes, con poder absoluto y casi inspiración divina. Entonces, ese rey que cierra el tercer párpado. Uy, ¿cuánto podríamos decir del tercer párpado? Yo había titulado como las notas para conversar aquí con ustedes, escribir en un pliego de agua, ¿no? Retomando el poema de Óscar González Alfaro, de Óscar Alfaro, que incluí en Cajita de Fósforos, que se llama Mi Primera Carta. eh, en Cajita de Fósforos, esta antología de poesía no rimada, y que a mí me encanta cómo eh, eh, bueno, perdón, ahí tuve un lapsus. No es de Oscar, es de Manuel Agustín Aguirre, cruce de autores. Pero como en este poema, justamente, y en toda la poética de Oscar está muy presente la idea de ese otro mundo, ¿no? Y además, ese tercer ojo que cierra el rey es también el ojo que se le cierra a veces a la infancia, ¿no? Como un ojo que no permitiera ver con asombro, que es lo que nos enseña, nos recuerda, y también mencionaba Miguel, los niños y las niñas. Y es básicamente también ese tercer ojo que Marina también llamaba una tercera orilla, la tercera orilla del río, en donde está la creación quizá y el símbolo. Y en un mundo muy necesitado de metáforas, efectivamente, muy necesitado de símbolos, donde están escaseando además por la vista de dron, ¿no? O sea, vivimos un mundo que mira desde el dron, que mira todo un paisaje y que ya no hay secretos ni mundo desconocido, también con Google, con el chat GPT, en ese mundo de la literalidad que todo lo sabe, la metáfora, que también es algo que preocupa a María Emilia López en algún artículo de ella, dice, bueno, que está en peligro de extinción, ¿no? Casi la metáfora. Es lo que nos aleja de la literalidad de la bomba, ¿no? De la literalidad de este mundo que resuelve sus problemas arrojando bombas en lugar de estableciendo un mundo otro, ¿no? Que es lo que permite el símbolo. Y es algo que yo encuentro en la literatura latinoamericana contemporánea, que conozco un poco, que me ha interesado leer, y también en España, por supuesto. Entiendo también que desde donde tú estás, Miguel, sientas como una presión más fuerte, ¿no? Como por estas exigencias que tú nos decías. Yo creo que en Latinoamérica hay algo que enriquece un montón el símbolo, que tiene que ver con que, bueno, se nutre de imaginarios originarios de la tradición oral, del cuento popular, que está en la vida cotidiana y muy presente de comunidades originarias e indígenas, con los rituales de las cosechas, con las danzas de cambio de estación. Es algo
que yo he intentado explorar en algunos cuentos populares, bueno, o historias que vienen de la tradición oral, como Homshuk, El niño y Dios maíz, que bebe muchísimo del cuento de hadas europeo, pero que se mezcla con los cuentos populares y originarios aquí, que también encontré en La marca de los reyes, de Verónica Linares, ¿no? Con Maddie, con esta niña que bebe de toda la tradición. Por supuesto, también está en El color de la saya, de Liliana de la Quintana, donde está muy viva esa forma de contarnos a través de la tradición oral. Y a mí me interesa justo tejer, pues con ustedes que están aquí, con Bolivia, por esas afinidades que encontraba y en particular que leí más recientemente, pues yo he escrito de mi blog de algunos de estos libros y cómo se enriquece y se relee el símbolo y el relato popular y el cuento de hadas hoy, también en Uma y el corazón secreto de Mariana, en donde, bueno, es una saga muy conocida en Bolivia, pero yo solo he leído este libro y me pareció fantástico cómo retoma la tradición oral mariana, pero también el cuento popular, ¿no? Con el famoso Juan y el oso, ¿no? Con esa idea del personaje de Juan y la tejedora, que es su pareja, y las tejedoras y los tejedores están tan presentes no solo en la literatura en particular de Marina, ¿no? De Marina Colasanti, que tiene a la joven tejedora, que es quizás su cuento de hadas más famoso, pero también es una gran metáfora del oficio, de lo simbólico y de lo que hacemos nosotros, ¿no? Que es entretejer mundos. Y por supuesto en el cuento que nunca se contó de Isabel Mesa Gisbert, que está también aquí, que en este libro está la figura del príncipe revisitada, la de la voz de un narrador. Eso me pareció interesante porque hay un personaje que es también la voz de un narrador que está tratando de actualizar y de salvar al príncipe de caerse en el lugar común de los cuentos de hadas de toda la vida. Entonces mira con actualidad el cuento de hadas y que involucra a un niño como el aprendiz de un tejedor también, curiosamente todos los hilos se van entretejiendo, y que es el que lo salva a todos en el cuento. Entonces yo creo que hoy estos son algunos de los caminos que muestran cómo se actualiza el cuento de hadas y otros de los títulos que mencioné, y a veces es entretejiendo en la novela, igual que pasa con La marca de los reyes, entretejiendo en la novela porque la novela es un género más contemporáneo y haciendo guiños de metaficción, complejizando a los personajes, dándoles pérdidas, ausencias, duelos. Pero lo que yo encuentro también en muchos de estos cuentos y en el trabajo que a mí me ha interesado hacer es que se trata de mantener al arquetipo y jugar con él, ¿no? Como un poco decía Miguel, para que lo simbólico no pierda su brillo, para que ese mundo al que accedemos con las habichuelas que mencionabas también, Miguel, siga siendo un espacio de creación de lo íntimo, ¿no? Y cuando hablabas de cómo Jack o Juan, el de las habichuelas, se encuentra con un desierto primero, me parece también que esa es una metáfora muy clara de la página en blanco, de ese espacio en donde puede construirse un otro mundo y donde va a aparecer y se va a revelar lo fantástico, ¿no? Entonces, bueno, quisiera igual, para no extenderme más, porque creo que ya cubrí mis 20 minutos, Mariana, dejarlo aquí y si hay tiempo después para regresar, les puedo contar de algunos de mis libros o seguimos la conversación porque ha estado muy, muy rica. Así que, bueno, eso Muchas, les... Gracias. muchas gracias a Adolfo. Está muy bien dejarlo por el momento aquí. Les voy a pedir paciencia a los ponentes porque tenemos que cederle la palabra ahora a nuestra ponente boliviana, miembro de número de la academia. Y sí, sí les pido que se queden porque vamos a conversar y vamos a dejarlo abierto un momento al finalizar la ponencia de Rosal. Ahora sí cedo la palabra a Liliana de la Quintana que presenta a Rosal. Bueno, para mí un gusto presentar a esta maravillosa mujer, no solamente realmente una gran escritora que maneja muchos géneros, poesía, teatro, novela, cuento, y que nos deleita siempre con cada obra que saca. Rosalba Guzmán Soriano es cochabambina del centro del corazón de Bolivia, es escritora, actriz de teatro y cine, maestra y psicoanalista.
Ella tiene una labor fundamental en las principales casas de estudio de Cochabamba, como es la Universidad San Simón de Cochabamba, la Católica, la Normal Superior, donde ella, con una profundidad y una creatividad maravillosa, también da clases a las que sus alumnas y alumnos no quieren perderse ninguna. Rosalba nos ha regalado un sinfín de obras, realmente cuentos maravillosos. Siempre me había conmovido y me había quedado con una sensación así de por qué a la sirenita le pasaban estas cosas, ¿no? Esa fue mi experiencia infantil. Y cuando Mariana me habló y me dijo que me invitó para estar en este encuentro maravilloso, realmente pensé en la sirenita. O sea, si había que hablar de lo simbólico, había que hablar de la sirenita, pero de la sirenita de Hans Christian Andersen. Les voy a leer. Todos los escritores en un punto no podemos dejar de hablar de nosotros mismos en nuestras escrituras y hablamos de hechos, de sueños, de pesadillas, de situaciones que conmueven nuestras vidas. Hablamos, o mejor escribimos, sobre nosotros sin saber, a veces sin siquiera sospecharlo. Otras veces sí lo hacemos conscientemente, ocultos en el disfraz de nuestros personajes. Al modo de los sueños, nuestros textos son un artificio que esconde una verdad. Aunque no se trata de poner al autor en el diván, pensemos en los cuentos infantiles de Andersen, un niño pobre que en épocas de hambre tuvo incluso que pasar días debajo de un puente y hasta mendigar, como la niña de los cerillos. Un hombre talentoso y reconocido, pero poco atractivo, un patito feo que para existir y merecer amor y reconocimiento debió dejar de ser pato y convertirse en un cisne. Una sirenita que pierde su objeto más preciado, que es su voz, como su autor Andersen, que siendo cantante de ópera perdió la voz debido a sus carencias. El sello del escritor es su propia subjetividad, de la cual no hablaremos porque no nos corresponde. Hoy vamos a hablar de un texto, de un discurso, de los efectos de la palabra en la literatura infantil, concretamente en el cuento La Sirenita, y los desfiladeros por los que la adolescencia pone en juego la genitalidad emergente en la adolescencia y el deseo busca su camino, pese a saber que puede ser tortuoso e imposible. Cuenta Andersen que en las profundidades del mar vivía un rey con su madre y sus 5 sirenitas, ya que quedó viudo. El rey del mar era un viejo y sabio Tritón. En la mitología griega, Tritón era una divinidad marina mitad pez y mitad hombre, hijo del rey Poseidón. Es representado tocando una caracola como trompeta. Es la voz del Padre potente y singular la que convoca a sus súbditos, la que llama a sus hijas, la voz que sentencia lo que es y no es posible en el reino de las aguas. Pero Tritón es y no es un hombre. No es un hombre para la sirenita, es un padre que debe darle las claves sobre el amor y el deseo, que en el Edipo significan salir del mundo de las aguas familiares para buscar por fuera de ellas a un hombre a quien sea posible desear. Sentencia a la abuela, que es la que sabe sobre su progenie, que al cumplir sus nietas los 15 años, edad para ser una mujer, el rey les permitirá, como regalo, subir a la superficie para ver el mundo de los humanos. Aparentemente, las 4 primeras no tienen problemas, pero la más pequeña expresa su anhelo de subir a la superficie
y conocer el mundo de los hombres. Este rey va a cumplir su promesa cuando la más pequeña cumple los 15 años, pero lo hace con las recomendaciones necesarias para que no se dejara seducir por la belleza de ese otro mundo. Recuerda que el mundo de arriba no es el nuestro, le dijo a la menor de sus hijas. Solo podemos admirarlo. Somos hijos del mar y no tenemos alma como los hombres. El padre sentencia el peligro que acecha e instaura el deseo a partir de la prohibición. Sé prudente, no te acerques a ellos, solo te traerían desgracias. Así que este Tritón autoriza y no autoriza. Brinda a medias el permiso para la separación. Es ambivalente. Para que su sirenita se convierta en una mujer, no debe correr el riesgo de morir en el intento. Es posible ver el cielo, las estrellas, la inmensidad del mundo por fuera del seno familiar, pero la sexualidad, la pasión, el amor hacia los hombres será un presagio de desgracia. Así la sirenita, la más bella de todas, con el don de la voz más hermosa de ese universo marino, fue a encontrarse con su destino y la elección ineludible de un amor no correspondido que la llevaría al infortunio. Cuando la sirenita subió a la superficie, visualizó una nave en la que los marinos vitoreaban a un príncipe que cumplía 20 años. ¿Cómo me gustaría hablar con ellos?, pensó, pero al decirlo miró su larga cola cimbreante que tenía en lugar de piernas y se sintió acongojada. Jamás seré como ellos. Luego, al ver al príncipe homenajeado, sintió, dice el autor, que no podía dejar de mirarlo y una extraña sensación de alegría y sufrimiento le oprimió el corazón. Otra vez son sentimientos polares para la sirenita, alegría y sufrimiento. La alegría de sentirse mujer estaría por siempre acompañada del sufrimiento, porque el otro, con mayúscula, el garante de la verdad, así lo sentenciaba. Más tarde un cambio en el clima, una terrible tormenta provoca el hundimiento del barco. Una terrible tormenta que acontece cuando la niña tiene la evidencia de sentirse una mujer. La adolescencia suya adviene como una marca en un destino falaz. La sirenita, pese a que gritó y gritó para advertirles sobre el peligro, no pudo ser escuchada. Ella, la de la voz cautivadora de las aguas armoniosas de mar adentro, en la superficie, frente al peligro que se avecina, que no es sino su propio deseo sexual emergente, no puede ser escuchada. Al revés, es ella quien no puede escuchar la voz de las advertencias. La tormenta de su pasión no se lo permite ya. El joven capitán había caído al mar, el mar de sus pasiones imaginarias, y ella lo buscó en las aguas para socorrerlo. Dice el autor, comillas, de improviso, milagrosamente lo vio sobre la cresta blanca de una ola cercana y de golpe lo tuvo en sus brazos. Esa fantasía de la sirenita marca un antes y un después en el destino que elige para sí misma. Es el mar de sus pasiones el que le entrega al príncipe en los brazos, pero el autor protege a su protagonista. Es un príncipe inconsciente, dormido, sin posibilidad de verla y corresponder a su amor. Así cumple la ley del padre a la vez que la incumple. El joven inconsciente fue llevado hasta la superficie y ella se quedó, comillas, frotándole las manos y dándole calor con su cuerpo.
nada más sensual e inaugural de lo que ese hombre le inspira. Le da calor con su propio cuerpo la sirenita, un cuerpo que es y no es aún la de una mujer. A la hora de la verdad, el goce de su propia privación la lleva a retroceder y a esconderse. Son tres bellas jóvenes que se acercan al príncipe inconsciente, descubriéndolo en las orillas. Cuando el joven príncipe abre los ojos, ve a una de ellas y piensa que fue quien lo salvó. Piensa la sirenita, comillas, que en aquella playa que había dejado detrás suyo, había dejado algo de lo que nunca hubiera querido separarse. Oh, qué maravillosas habían sido las horas transcurridas durante la tormenta, teniendo al joven entre los brazos, pero sabía que era ese, un amor sin esperanza, porque ella, la sirenita, nunca podría casarse con un hombre. Así es como se revela ante la ley paterna y a la vez la suma. Solo le es permitido acercarse a las orillas del deseo, pero nunca avanzar más allá de la prohibición. La prohibición entonces no es la del incesto de la cual habla Freud. No significa no desearás a tus objetos primarios, la madre y el padre, dejarás tu familia nuclear y te convertirás por fuera de la familia en una mujer para un hombre. No, no es el mandato de explorar otro territorio donde realizar su fantasía femenina. Por el contrario, el mandato va por no dejar las aguas marinas que la aprisionarán en un infantilismo carcelario. El rey no la libera. Es el cómplice de la hechicera de los abismos. La sirenita elige un deseo irrealizable. La hechicera de los abismos le promete un par de piernas, pero sentencia a la hechicera de los abismos: deberás darme tu hermosa voz y te quedarás muda para siempre. Pero recuerda, si el hombre que amas se casa con otra, tu cuerpo desaparecerá en el agua como la espuma de una ola. El precio de la pasión es su desaparición como mujer, ya que su voz es el objeto fundamental para conquistar al hombre que ama. Un superior feroz en la voz de la hechicera de los abismos sentencia además: cada vez que pongas los pies en el suelo, sentirás un horrible, insoportable dolor. La sirenita está dispuesta a pagar cualquier precio con la ilusión de poder conquistar el amor del príncipe, sea como sea, sin saber que para ella no habrá salida. La diferencia entre la brujería y la hechicería, según el diccionario, radica en que la segunda se basa en el uso de la energía personal y el poder de la mente para crear cambios en el mundo. Pero esta hechicera no es la de la libertad, es la de la sumisión. Es el otro, con mayúscula, operando desde dentro. Es la hechicera que habita en el mismo corazón de la sirenita, la que la lleva a aceptar quedar en silencio para siempre y dejar el lugar a la otra, sin permitirse ser una mujer para su hombre. Ella es su propia hechicera, el otro incubado en su ser. Susana Dicker, en su artículo Hablar de pasiones, afirma que hay dos tipos de pasiones: las pasiones del ser, que son las que tienen relación con el otro familiar, y las pasiones del alma, que son pasiones relacionadas con el otro del amor, es decir, las pasiones dirigidas al objeto externo a la familia. Esta tensión se dará en la adolescencia. Ese otro a quien obedecer tendrá que ver entonces con la crianza, con la decisión subjetiva de cada niña en su epifanía adolescente. Freud compara la metamorfosis de la pubertad con la perforación de un túnel que comienza
por sus extremos simultáneamente. Cocos afirma que se trata de un agujero que horada por un lado la autoridad, el saber, la consistencia del otro, y en el otro extremo perturba la vivencia íntima y desordenada del cuerpo. Dirá Lacan que no hay adolescente sin otro. Esto es, sin padres, profesores, tutores, pero eso dependerá de la posición de los adultos que vendrán a investirse o no con la función de ese otro que ayuda a la transformación de la crisálida en mariposa y adquieran una relevancia fundamental, decisiva en la entrada y en la salida del túnel. Desde una perspectiva estructural, la inconsistencia del otro provocará en el adolescente una ruptura con él. Este modo de los autores a tocar, a tocar simplemente arquetipos positivos, no negativos, porque tal vez tenemos el miedo de evitar las preguntas de los niños, ¿no? Me parece interesante también que él dice que el ilustrador tiene una manera de ver las cosas y el escritor otra totalmente distinta, que el ilustrador es más inconsciente y el escritor es más consciente. conferencia. Habría que ver esto, ¿no? Bueno, exacto. Para Entonces es importante también lo que Adolfo nos decía, que nos mostraba algunas de las respuestas y algo que me gustó del cuento de Marina Colasanti que nos presentó, nos muestra un tercer ojo. Un tercer ojo que puede ser la creación en un mundo abrumado por la tecnología, donde escasea precisamente la creación o donde la metáfora está en pleno peligro de extinción. Es un mundo totalmente distinto, ¿no? En el que se escribe y en el que se ilustra. Pero también le decía a Miguel que a diferencia de España, Latinoamérica enriquece el símbolo porque se nutre de aquellos imaginarios que nos otorgan las comunidades indígenas de cada uno de los países latinoamericanos que están alrededor nuestro. Y que todavía se escribe una literatura infantil que conserva esos arquetipos, ¿no? Y luego Rosalba Guzmán con esta simbología en cada una de las partes de este cuento tan especial que es la sirenita, que ella va a salir de la niñez a lo que es esa juventud, esa otra ansiedad de entrar en la vida adulta, en que el padre es pero no es, y todas estas cosas. Entonces, a partir de todos estos conceptos que hemos ido viendo, podríamos también ver, empezar una discusión al respecto. Si los escritores, por ejemplo, podemos tener, o debemos, dice Miguel, tener el coraje para escribir literatura infantil, intentando hablar a los niños de cosas interesantes. Es decir, que aunque los protejamos a los niños, ellos tienen los mismos pensamientos que nosotros pensamos que les pueden dañar, pero hablar a esos niños de lo que ellos ya saben, de lo que ellos ya suponen, ¿no es cierto? Entonces, esa podría ser ahí he puesto varios temas, ¿no es cierto?, para ver si es que la literatura infantil latinoamericana muestra lo que Adolfo dice, si tenemos el coraje realmente de hacerlo o no, de escribir de esa manera o no. Entonces, ¿cómo es esto de la simbología? Si realmente seguimos escribiendo se mantienen esos arquetipos y realmente contestarle las preguntas que a Miguel ha planteado. Entonces, lo dejo ahí en la mesa para que inicie cualquiera. No sé, Mariana, si tú quieres dar inicio a esto.
alguien que, con quien iniciar. Perdón, podemos ir por el mismo orden, tal vez. Miguel. Sí, Miguel, por Ok, favor. Miguel. Sí, sí, bueno, todo súper, súper interesante. Yo he lanzado las preguntas porque son las preguntas que a mí me atormentan y, y quería, visto que tengo los expertos delante, quería un poco de respuestas. Naturalmente yo me he concentrado en las cosas un poco más negativas de nuestro trabajo, digámoslo así. El trabajo es un privilegio hablar a los niños y hablar desde el corazón a los niños, ¿no? Pero sí que me preocupan estas cosas y sobre todo me preocupan eh, lo que comentaba antes, ¿no? La adultización de la literatura infantil hacia temas, hacia universos, hacia deseos más adultos que, que cosas, que arquetipos y símbolos que los niños se puedan reconocer de un modo más limpio y em, más natural. Naturalmente, como comentaba Adolfo antes, eh, los ilustradores y los escritores no, no planifican todo conscientemente, entonces vamos a pescar un poco de ese lago que es el inconsciente colectivo, ¿no? Esas historias, esas preocupaciones, esas vivencias que nosotros tenemos, naturalmente pertenecen a todo, igual que pertenece al mundo adulto, también pertenece a los niños porque están dentro de este mundo, de esta actualidad y de cómo funciona el mundo. Em, pero sí que creo que una vez que se pesca de ese lago, eh, sí que en el puerto, es decir, donde se elaboran esas ideas, sí que se puede trabajar un poco más y ver eh, dónde estamos, dónde están nuestras carencias, ¿no? Donde el arquetipo se equilibra, donde la naturaleza que es acogedora, que es buena, también es transformadora, te puede matar, donde el rey que siempre es malo, también puede ser bueno y justo. Es decir, intentar de esas ideas inconscientes que hemos recogido en el lago, también en el puerto se puedan elaborar y sacar ideas que equilibren de alguna manera los cuentos. Es decir, que dejemos que los niños elijan, que los niños im- se prueben las pieles que necesitan para su formación, para su equilibrio. Es decir, nosotros nos probamos la piel en los cuentos de las cosas que no podemos ser o que necesitamos controlar. Quizás que esté mejor dicho, que necesitamos controlar. Así que necesitamos controlar el mal, necesitamos controlar las cosas que no nos gustan, necesitamos controlar todo aquello que quizás no nos gusta demasiado, todo aquello que odiamos. Y por eso yo creo que equilibrar de alguna manera los arquetipos es... y yo esto lo digo para mí, es decir, para mi trabajo sobre todo, pero quiero que me den su opinión también de cómo ven este punto de vista. Ok, muy bien. Muchas gracias, Miguel. Le dejo la palabra a Adolfo, si quieres acotar algo más a esto. Gracias, Isabel. Bueno, no es que hay mucho que para conversar y después de escuchar el análisis de Rosalba de la Sirenita, uno de mis cuentos favoritos de todos los tiempos, y que me hiciste pensar en otras cosas que no había pensado. Y esa es la maravilla de los cuentos de hadas y de lo simbólico, que uno puede haberlo releído 1000 veces y de pronto otra mirada revela, por ejemplo, como tú hiciste con el final, que yo coincido contigo, ese final suena a castigo, ¿no? Yo siempre he pensado que hay que dejar una cápsula para
la gente que venga a hacer el relevo en el año 2137, se van a cumplir los 300 años de Castigo de la Sirenita, porque fue un cuento que Andersen publicó en 1837. Recordemos esto, ¿no? 2137, la Sirenita por fin habrá terminado su penitencia, pero me encanta cómo tú lo contextualizas, ¿no? Y es verdad que Andersen tuvo todo este momento en sus cuentos, que estaban atravesados por una espiritualidad muy fuerte. Y aquí él está hablando, como dices tú, no, bueno, claro, no es un castigo, al contrario, está muy vinculado a lo religioso y es la vida eterna. Ese es el premio, ¿no? Que pueda ser eterna después de cumplir 300 años. Bueno, pero es un poco también eh, eh, esto del deseo, sobre lo que retomaba Miguel. Creo que en La Sirenita es muy evidente que también hay un deseo que está en un mundo que quizá escapa a la categoría de adulto o de niño o de joven, eh, que tiene que ver a mí en La Sirenita me gusta mucho eso, que el deseo es como el sueño de otro mundo. Y el sueño de otro mundo es algo, creo que en donde podemos encontrarnos chicos y grandes. Entonces, no necesariamente están en oposición. Y creo que eso revelan mucho los cuentos de tradición oral, el cuento popular. Y por eso insisto y un poco en la preocupación y el tormento en el que te acompañamos, Miguel, y también La Sirenita. Estamos en esa búsqueda de un punto en donde recuperemos algunos de estos símbolos y también le hablemos a un lector contemporáneo. Y ya yo citaba un poco en las obras de las colegas que están aquí presentes cómo se encara eso. Em, y creo que sí es importante, eh, para mí lo es, para ustedes, pues obviamente está en el ADN de sus cuentos Óscar Alfaro, pero regresar a él, además, perdón por el problema técnico que tuve yo de que sea autores, aquí los problemas técnicos también los tienen los cerebros humanos. Pero he estado leyendo mucho a Óscar Alfaro y en particular a partir de Uma y el corazón secreto, que tiene una parte muy bella en donde una guacamaya para mí, una paraba roja para ustedes, le empieza a contar coplas y le responde la cueca, Uma, el protagonista. Este pájaro, me encanta como la decisión que tuviste, Mariana, y a lo mejor puedes comentar un poquito de recuperar al pájaro. Obviamente tengo en la cabeza El pájaro de fuego, ese cuento que también podría darnos para pensar un montón en el terreno de lo simbólico, como a través de esa pequeña mentira en realidad se materializa un otro mundo, ¿no? Que eso es como lo que también es muy interesante en la narrativa maravillosa de la ficción, que lo simbólico y lo fantástico tiene consecuencias en el mundo interno de los relatos, es decir, son materia, son palpables, y ahí ahí se ve muy bien. Y en particular de Óscar Alfaro y con su pájaro de fuego, con el pájaro que leí aquí, que se queda mudo además, y hay una cosa con la mudez que también conecto con La Sirenita, en fin, muchos universos que se van encontrando. Hay un poema de estos que escribía Alfaro con esa habla vernácula y del mundo del chapaco, que habla de que tiene en su faja como una hebra de río, ¿no? A mí me encanta eso que dice que lleva en la faja plateada de río y luego en esa misma faja lleva un relámpago. Entonces pienso como en la hebra del hilo. Por supuesto también está el hilo de agua, ese otro cuento de Alfaro, el hilo de agua, donde ese hilo, ese espacio en el que navega la ficción y en el que vamos navegando nosotros, se puede ensanchar hasta llegar al mar. Y creo que ese símbolo tiene que ver con esa especie de universalidad de lo simbólico del cuento de hadas, ¿no? Con ese relámpago que lleva en la faja el, el, el chapaco, y que le hace accesible otra realidad, muchas veces en contra de lo opresivo. Entonces, para cerrar mi comentario y tratar de hilarlo también, Rosalba nos recordaba
la ley parental, la prohibición, la censura y ese espacio de resistencia. Óscar Alfaro lo hizo en su literatura, tanto en sus cuentos de hadas como en sus muchos poemas. Era crítico con el mundo que veía desde un punto de vista muy actual y todavía muy vigente. Entonces, me interesa ver cómo si hay una conversación entre eso más clásico que nos viene de ese imaginario compartido y lo más local, contemporáneo y actual en la literatura que se está escribiendo ahora. Creo que sí, para acompañar tu preocupación, Miguel, creo que, y tú mismo eres un testimonio de eso, con la sensibilidad con la que dibujas y creas a tus personajes en tus tiras también, como hay un interés por que se encuentren esos mundos que no son excluyentes, me parece. Y creo que la literatura contemporánea evidencia eso, el poder encontrarnos en los cuentos, muchas generaciones, diversos arquetipos y, y la convicción de otro mundo, ¿no? Críticamente construir con eso un otro mundo posible que siempre parece urgente en los tiempos que vamos viviendo. Lo dejo por ahí. Muy bien, Adolfo, muchas gracias porque realmente Óscar Alfaro tiene, si hablamos de símbolos, mucho que descubrir. Uno de ellos es, bueno, El pájaro de fuego es uno de los más lindos de sus cuentos en ese sentido de la simbología. Rosalba, tal vez tú quieres acotar algo más a esto, porque en tu lectura de La Sirenita no has tenido opción tampoco de responder mucho, entonces ahora sí puedes hacerlo. Gracias, Isa. Bueno, me parece realmente algo muy interesante todo este cuestionamiento sobre los arquetipos, Miguel, Adolfo, sobre ese análisis que ustedes hacen, además, sobre cómo la simbología también responde a tiempos distintos, ¿no? Una de las cosas que me parece fundamental en la literatura es que la literatura no puede ser adultomorfista ni tampoco debe ser, digamos, moralista, o sea, no, ni pedagógica. El momento en que se convierte una literatura, es decir, sirve a la pedagogía, al moralismo o al adultomorfismo, deja de ser literatura para niños, deja justamente esta dimensión de su raíz, ¿no? Que es precisamente la de los arquetipos y demás, ¿no? Creo que realmente los niños, o sea, a ver, si nosotros nos ponemos a pensar en las canciones infantiles, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando era niña había una canción de un bergantín que iba por el mar y en la canción decía que se les termina la comida y hay que sortear a quién se lo van a comer. Y decía, la suerte tocó al más pequeño, la suerte tocó al más pequeño, a quien tenían que comer, a ver, a ver. Y a mí me daba terror porque yo era la más pequeña en mi familia. Entonces, imagínense, si yo hubiera estado en el bergantín, me comían a mí. Esas son las cosas que le pasan a los niños, esas son las preguntas, estas son las cosas en las que además se tramita precisamente estas raíces que tienen que ver con la subjetividad infantil, lo oral, o sea, todo lo que tiene que ver con esto. A ver, la bruja a la que se va a comer a un niño y entonces deciden meterla en, no sé, pues a que se incendie ahí en el horno. O sea, todos los cuentos infantiles son terribles y sin embargo son catalizadores de las emociones. Entonces, a mí me parece que lo que hay que hacer es no tener miedo a los niños. El problema de los adultos es que tienen miedo a los niños, tienen miedo a su fantasía, tiene que hacer el papel de controlarlo todo y ahí nos estamos equivocando. Una de las ventajas más grandes que yo he tenido en la vida es justamente ser psicoanalista, porque trabajo con niños y trabajo con niños chiquitos. Y muchas veces son ellos los que me han podido inspirar, sobre todo, para algunos de mis cuentos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, se llama Dino Dici, y es porque es un síntoma contemporáneo en Bolivia, yo no sé si en todas partes,
el no de los niños. Vivimos en un mundo donde todo es sí. A los niños se les da gusto en todo. Hay digamos, hay una especie de servidumbre voluntaria en los padres de darles todo, porque ser un buen padre es darle todo a sus hijos. Entonces los chiquitos, los niños de pronto presentan un síntoma, que es decir, no, vamos a salir, no, 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 no. Y este es un dinosaurito que dice no a todo y se aplaza, le va mal en la escuela, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los nuevos arquetipos también, o sea, responden también a una realidad contemporánea, pero que tiene que salir de ellos. O sea, hay que escuchar lo que dicen, hay que escuchar lo que temen, hay que escuchar lo que les pasa. Y también somos nosotros, porque no podemos negar que de donde salen los cuentos infantiles son también de nuestra propia infancia, de nuestra propia capacidad de soñar, de temer, de lo que sea. O sea, de algún modo nunca se pierde la infancia, ¿no? Muy bien, gracias Rosalba, tienes toda la razón. Todo depende del tiempo en el que estamos viviendo, ¿no? Entonces eso va cambiando también, ¿no? Todo lo que la misma simbología, los arquetipos van cambiando de acuerdo a lo que vamos viviendo. Lo que dices sobre los niños, me encanta ese tu cuento de Dino, ¿no? Es precioso. Bien, quiero ver si Mariana, ¿cómo andamos de tiempo? Tenemos 10 minutos y tal vez podríamos cerrar con una pregunta que nos hicieron en uno de los lives que logró salir. Ya. Y es, ahora tenemos además un enemigo, entre algunas personas lo ven como un enemigo y es la tecnología. ¿Cómo hacemos para reenganchar a la gente en la lectura si tenemos tanta competencia? Y yo quiero retomar aquí una frase, y me parece que es de Adolfo, pero que creo que todos hemos llegado alrededor, y es el coraje de decir cosas interesantes para los niños, de plantearse cosas que sean verdaderas para los niños. Miguel. Sí, sí. Bueno, es una gran pregunta que me hago yo todos los días porque también tengo dos niños y naturalmente es mi respuesta, aunque no sé, aunque sea la teoría pero no sea la práctica, es que hay que competir con cosas que atraigan más la atención. Es decir, nosotros que amamos la literatura es porque ha habido cosas que nos han atraído y que nos han capturado el corazón. Nosotros tenemos que hacerlo a través de eso mismo, con esas mismas armas, es decir, con capturar su atención de un modo potente. Es decir, no podemos competir con entretenimiento, eso es imposible, porque entretenimiento, eh, todo lo que se mueve, todo los niños pueden hacer con los videojuegos o con las series con los dispositivos. Tenemos que hacer historias que capturen su atención, pero a la parte más inconsciente y que cuando ellos escuchan esas historias, a veces cuando se quedan con los ojos abiertos y se enganchan, tenemos que intentar que eso sea así siempre, ¿no? Porque aunque tengan fases, yo creo que la literatura se alejará más o menos, como yo creo que hemos tenido todos. Es decir, la literatura no es nada lineal, yo creo. A veces los niños leen, después dejan de leer, después retoman la lectura. Lo importante es que vengan capturados de esas historias, porque nosotros vemos el mundo a través de las historias y cuanto mejor sean esas historias, yo creo que le estamos dando armas para ser mejores en el mundo, para vivir mejor en el mundo, para ser más felices también. Esa es como digo, es una teoría, la práctica es más difícil.
Bueno, qué pregunta. Creo que hace algunos años esta pregunta lleva tiempo, ¿no? Planteándose, pero si hablo de manera personal, creo que hace algunos años, no sé, tal vez hace 5 años, eh, era más fácil responderla y creo que muchos y muchas teníamos confianza en que eso no iba a sustituir al libro y que convivían los dos lenguajes, y hubo mucho la discusión del libro digital, del PDF, si iba a desaparecer el libro frente a la pantalla, todo esto. Y creo que en general había una sensación de son lenguajes que se complementan, hay que hacerlos dialogar, pero no va a sustituir uno al otro. Y me parece muy relevante la participación de alguien que nos está viendo a través de la pantalla para que hablemos de la pantalla ahora y cómo, bueno, no hay que dar por sentado ya las preguntas que nos hacíamos y intentar volver a responderlas. Y esta es una que en particular sí me he hecho en el último tiempo porque me preocupa también en el tono que hemos compartido esa preocupación que comparte la persona del auditorio en un mundo en donde sí veo cada vez más personas con pantallas y menos personas con libros. O sea, bueno, eso es observación llana de un trayecto en el metro de la Ciudad de México. Casi no veo libros. O sea, a ver, es otra forma de leer, vamos a decir, en la pantalla y tal, pero hay que complejizar también esa respuesta y no relativizar el uso de la pantalla también su multimodalismo, digamos, ¿no? Como su función múltiple. Y una es la de entretenimiento. En eso está cerca también de lo que muchas veces hacemos y de eso que decía Miguel. Hay que ver cómo hacemos literatura, libros potentes que distraigan en un sentido positivo, ¿no? Que nos lleven a esos otros mundos de lo simbólico y que no sean solamente eh, eh, distractores como lo es muchas veces la pantalla y brevemente les cuento una anécdota. Bueno, hace poquito estaba en el metro y me di cuenta como una mamá llevaba a su hijita en la carriola y la bebé apenas se ponía a llorar, apenas mostraba el primer indicio de llanto, esta señora le mostraba en la pantalla del celular unos dibujitos. Y yo de verdad que creo que debemos intentar observar la realidad sin juzgar, y trataba de pensar obviamente en el estrés de esta madre que no quiere incomodar y toda la presión social que hay de no mostrar pues las emociones, como es querer tener ganas de llorar, y cómo a veces vamos cerrando ese tercer párpado que también es el párpado de expresar lo que uno siente abiertamente y de incomodar como son maestros muchas veces los niños y las niñas en no callarse y decir las cosas. Entonces trataba de no juzgar y trataba de pensar si eso sería el equivalente a antes la sonaja que nos ponían a nosotros como niñitos, otras cosas, pero por otro lado sí pensé que esa exposición tan temprana a la pantalla eh, va a plantearnos nuevas preguntas en el futuro que ya estamos viviendo. Y que tienen que ver también con los cuidados y la relación de la ficción y el entretenimiento en los cuidados. Si no será también cuidar, limitar, por ejemplo, el uso de las pantallas, ¿no? O sea, es una pregunta que me hago porque obviamente quiero tener mucho cuidado con no, con no hablar de prácticas de las muchas que viven, experimentan y padecen niños y niñas de censura y sometimiento, pero también Rosalba llamaba la atención sobre esa servidumbre voluntaria de los padres que dicen a todo que sí. Entonces, hay aquí algo para preguntarse mucho de lo que hemos estado conversando y con respecto al mundo de las pantallas, que yo creo que hay que dejar ahí, que hay que ir hacia intentar pensar en comunidad una respuesta. No sé si es a lo mejor uno de los caminos el que dice Miguel, bueno, hay que hacer más historias que conecten. Quizá otro camino sea el que hemos explorado aquí juntos, regresar a lo simbólico, ir a los cuentos tradicionales, a los cuentos de hadas, eh, leer en voz alta, mirar a los ojos a los niños de los niños, no mostrarles ninguna imagen,
No porque esté en contra, obviamente, de la ilustración y el dibujo, Miguel, obviamente, ¿no? Si tú me entiendes como cuando digo también recuperar ese contacto visual y solamente la voz, leyendo un cuento de hadas, por ejemplo, para que empiece a entrar o a regresar a entrar por el oído algo que ha aparecido en el régimen y en el imperio de la visualidad, perdido un poco de fuerza, ¿no? El oído, la escucha. En fin, muchas cosas. Ahí lo dejo. Habrá que hacer otro seminario, tal vez, no sé. En todo caso, seguir conversándolo en los espacios en los que nos encontremos. Y último, tratando de incorporar en la conversación directamente a los niños, niñas y jóvenes, a ver ellos y ellas qué nos pueden decir. Bueno, algo que quisiera aportar a lo que ustedes acaban de decir es que yo creo que el cuento, el objeto, ¿no? Tiene una función simbólica por excelencia y además poética. No hay nada más cercano a la poesía que la literatura infantil. Es absolutamente cercana a la poesía. ¿Por qué? Porque es el manejo de los simbólicos, el manejo de símbolos. Y a mí me parece eso que es absolutamente fundamental y que son lenguajes diferentes. El celular, evidentemente, se ha convertido en una prolongación del cuerpo del niño. Ustedes no tienen idea, no sé cómo será en los lugares donde ustedes viven, pero acá, cuando un niño se lo castiga quitándole el celular, es capaz de morder a su madre, de hacer una pataleta, de chillar, de crear, pero es decir, semejante quilombo que de verdad haya que devolverle eso. ¿Por qué? Porque desde que es un bebé, como tú contabas justamente, Adolfo, se le pasa un celular para que quede hipnotizado. Entonces el niño se calla a partir de una cantidad de imágenes que ni siquiera le permiten entrar en el campo simbólico que es el campo de la palabra. Entonces, nosotros los escritores de literatura infantil tenemos que poder creer en lo que es esto. Y además es cierto, la manera de contarles los cuentos, de mostrarles las imágenes, de leer con ellos, de abrir este mundo mágico que tiene le otorga la literatura infantil, es algo que hay que hacer. Es algo que no hay que dejar. Es insuplible el libro y es insuplible la pantalla. O sea, no nos tenemos que meter en eso. Lo que tenemos que hacer es recuperar estos espacios. Una de las cosas para mí que es absolutamente fundamental en mi literatura es que la palabra, el significante, sea un juguete. Lo que yo hago es jugar mucho con las palabras. Y me acuerdo una última, así les digo una anécdota bien puntual, porque ya debemos estar en retiempo, pero me invitaron a una presentación, es decir, en realidad sí, a una presentación de un libro que se llama Como Ninguna, y es una niña que cada que escucha los 3 nombres que le van a poner, que en realidad es la conjunción de 6, porque sus papás quieren que sea como la tía, como la abuelita, como todo el mundo, la niña llora. Entonces lo que yo hice con 300 niños de kinder fue contarles el cuento y decirles, cada que yo diga los 3 nombres, todos gritan, todos lloran. Y tenía 300 guaguas gritando. Cuando terminé la actividad, tenía el mundo de las guaguas alrededor mío para ver el libro. Entonces depende de nosotros qué hacer. Y de verdad darnos cuenta de que son lenguajes diferentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los ponentes. Ahora sí vamos a cerrar nuestro seminario. Cedo la palabra a Isabel para hacer este cierre. Muy bien, muchísimas gracias. Es una pena que todo llegue a su fin tan rápido. Estaba súper interesante. Voy a quedarme con ciertos mensajes. Miguel dice, tenemos que presentar cosas interesantes a los niños, ¿no? Adolfo nos dice que hay que ver la realidad sin juzgar, que la exposición temprana a la pantalla o esa servidumbre de los padres a consentir a los niños es un hecho.
Y tal vez habría que hacernos muchas preguntas, como pensar en historias que conecten, leer en voz alta a los niños o involucrar tal vez a los niños y a los jóvenes en este problema que estamos viviendo. Y me quedo con lo que Rosalba dice, que el cuento tiene una función simbólica, que la literatura infantil y juvenil es precisamente todo llena de símbolos, y que los autores, ya que no se pueden suplir ni el libro ni la pantalla, no meternos en la cuestión tecnológica, más bien creer en la literatura que nosotros hacemos. Yo creo que ese es un bonito cierre para este seminario, quedarnos con esos mensajes de estos tres expositores, agradecer por su tiempo, agradecerle a Miguel, a Adolfo, a Rosalba, por supuesto al Centro Cultural de España, que siempre nos está dando esos espacios para que nosotros podamos tener gente de tanta calidad como especialistas de la literatura infantil y juvenil aquí en Bolivia y en otras partes del mundo. Mariana, gracias por ser la moderadora. Gracias a Carolina, Liliana, Verónica, por las introducciones de cada uno de los ponentes. Y bueno, hasta una próxima. Gracias a todos. Gracias. Qué Adiós. gusto. Muchas Gracias. gracias. Muchas Besos gracias. a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta la Muchas próxima. gracias.